Muy bien, hablemos esta vez acerca de lo que vienen a ser las escalas termométricas. En primer lugar, vamos a poder conceptualizar los tipos de escalas que van a existir. Claro que sí. Entonces, ¿qué cosas son las escalas termométricas? Simplemente diremos nosotros, son un conjunto de referencias para poder expresar la temperatura. Muy bien, entonces cada una de estas escalas ha ido evolucionando unas a otras. Algunas han sido creadas primero, algunas, como te vuelvo a recalcar, han quedado en desuso, algunas todavía se siguen usando, etcétera, etcétera, porque existen diversos tipos de escalas de temperatura. Entonces vamos a mencionar en ello. Pero antes de mencionarte, vamos a ver nosotros que las escalas que generalmente se van a utilizar, las escalas que van a utilizar van a estar clasificadas en dos grupos: escalas relativas y escalas absolutas. Entonces diremos, las escalas termométricas se clasifican en dos grupos. ¿Cuáles serían esos grupos, no? Tú te preguntarás. Claro, los grupos por los cuales se van a clasificar las escalas vendrían a ser los siguientes. Tenemos, por ejemplo, las escalas, en todo caso, conocidas como escalas relativas, y las escalas absolutas, en todo caso, ¿no? O sea, siempre vamos a tomar en cuenta entonces ciertas cualidades de ellas. O sea, profesor, entonces serían simplemente escalas relativas y escalas absolutas. Muy bien. Perfecto. Primero hablaremos acerca de las escalas relativas. Las escalas relativas, como su mismo nombre lo dice, son aquellas escalas que van a tomar como referencia las propiedades físicas de alguna sustancia. O sea, han sido creadas para eso. La primera vez que se construyeron escalas, se tomaron en cuenta eso, ¿no? O sea, tomar las características de una sustancia, como por ejemplo el agua, el sulfúrico, la sal amoniacal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en eso se basa lo que vendría a ser las escalas relativas, ¿no? Entonces, diremos, son aquellas escalas que toman como referencia a las propiedades físicas de una sustancia. Físicas, como te había dicho, de una sustancia. Entonces, esas son las escalas relativas que van a tomar como referencia las propiedades físicas de una sustancia. Nosotros las vamos a clasificar en dos tipos de escalas.
tenemos entonces las dos conocidas. Tenemos acá a la escala Celsius. La escala Celsius fue creada, tal y como vemos acá, por el astrónomo sueco, en este caso Anders Celsius, el cual experimentó y pudo probar que la dilatación, en este caso del agua, podía provocar un cambio en la temperatura. O sea, representó entonces la dilatación del agua para poder, obviamente, determinar la temperatura. Pero eso sí, lo basó en función a dos puntos críticos, que vendrían a ser el punto 0, que es el punto de fusión del agua, y el punto 100, que es el punto de ebullición del agua. Ahora, lo dividió en 100 partes, a los cuales le llegó centígrado. En la actualidad esa palabra ya está en desuso. Se debe decir grado Celsius, tal y como lo estás observando. O sea, entonces la unidad utilizada es el famosísimo grado Celsius. Así es. Tenemos también, por ejemplo, la escala Fahrenheit. Esta escala Fahrenheit, denotada así de esta manera, fue creada por el científico alemán Daniel Gabriel Fahrenheit, tal y como lo ven ante la figura. Este de acá se encargó entonces de representar las características de la sal amoniacal bajo un punto en el cual se hallaba una temperatura corporal y bajo, obviamente, el punto mismo de fusión de ella. Comparando con la escala Celsius, o sea, el punto de fusión del agua y de ebullición, registraba un valor 32 y un valor 12, lo cual él encontró unas 180 divisiones. Claro que sí. El grado que le corresponde a esta medida es el grado Fahrenheit. Ahora, estos grados que tú ves acá en cada uno de los casos, los puedes representar como bolita, por ejemplo, bolita C, bolita F, bolita por favor, tal y como ves ahí, ¿no? En esos casos. Claro, entonces, ya la gente vivía feliz con haber encontrado las escalas relativas, decía, bueno, ya podemos medir nosotros las temperaturas, todo ello. E inclusive decían, pero ¿y qué pasaría, por ejemplo, si caliento más? Bueno, las escalas sirven. ¿Y qué pasaría si bajo más la temperatura? También las escalas sirven. Pero ellos no sabían que había un tope por debajo de la temperatura. O sea que tú no podías bajar la temperatura cuanto quisieras, si no llegaba hasta un tope. El cero absoluto. Claro, de eso no se percataron. Por primera vez alguien pensó en el cero absoluto, de que llega un momento en el cual las moléculas se van a detener. Fue como, por ejemplo, revolucionar la ciencia, ¿no? Como simplemente tachar una teoría de cientos de años en las cuales se sabía y se sabe hasta el momento que las moléculas tienen movimiento. Pero decir que las moléculas pueden cesar en su movimiento es algo totalmente increíble. Bueno, en la actualidad no se puede llegar todavía hasta el cero absoluto, pero yo creo que en el futuro sí se podría dar, ¿no? Este caso. Claro que sí. Entonces, las escalas absolutas son aquellas que van a tomar como referencia a lo que te dije, al llamado cero absoluto, donde ya no se mueven las moléculas. Allá, las escalas, entonces tenemos escalas absolutas. Van a tomar como referencia a esto de acá. Bueno, el primero en hablarte acerca del cero absoluto, y es más, al punto triple del agua, fue el científico Lord Kelvin, ¿no? Profe, ¿cómo es eso? Claro, nos dice entonces que son aquellas escalas que toman como referencia
al cero absoluto. O sea, la temperatura donde teóricamente cesa el movimiento molecular. Eso es el cero absoluto. Temperatura donde ya no existe más temperatura. A ver. Vamos a ver dos escalas. La llamada escala Kelvin. La escala Kelvin es aquella que va a medir la temperatura no en grados, sino solamente en Kelvin nada más, así se pronuncia. Y de acuerdo al sistema internacional, es la unidad de la temperatura termodinámica, o sea, la que se debe utilizar con frecuencia. La escala Kelvin, obviamente creada por el científico Lord Kelvin, como una expansión de la escala Celsius. O sea, realmente la escala Kelvin es una expansión de la escala Celsius hasta un límite inferior, ¿no? Al cual se le llamó cero absoluto, y el cero absoluto es el cero Kelvin simplemente. Y también tenemos a la escala Rankine. La escala Rankine, en este caso, dada por el científico, uno de los más grandes de todos, lógicamente, ¿no? William Rankine. Claro, un enorme científico, el cual nos pudo proporcionar, obviamente, esta propuesta de expansión a partir de la escala Fahrenheit. La unidad es el Rankine o Rankine, como quieras decirlo. Y se simboliza con la letra R mayúscula. Claro que sí, de acuerdo obviamente a la medida de la temperatura inglesa. Muy bien, así es. Así es como nosotros entonces estamos fundamentando la existencia de las escalas termométricas. Son las escalas las cuales se han dividido en dos grupos. Pero como te volví a recalcar, ¿no? Habían escalas que existían ya desde antes, pero que ya actualmente han quedado en desuso, que ya no son usadas, ¿no? Como por ejemplo tenemos la escala, por ejemplo, del científico René Antoine Réaumur, por ejemplo, ¿no? La cual toma como referencia al 0 como punto de fusión del agua y al 80 como punto de ebullición del agua, y lo divide en 80 divisiones. No te voy a colocar la escala porque obviamente ya está en desuso, o sea, no vamos a hacer un análisis acerca de eso, ¿no? Nosotros solamente vamos a hacer análisis de escalas que estén en uso, perdón. Profe, ¿y es la única en desuso? No, hay más, hay un montón de más. Por ejemplo, la del científico Ole Christensen Romero, por ejemplo, ¿no? También es una escala que se encuentra en desuso, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la de Joseph Nicolas de Lisle, por ejemplo, ¿no? También escala en desuso, por ejemplo, ¿no? La de Isaac Newton, ¿no? El gran Isaac Newton, también el grado Newton, por ejemplo, es una escala que también está en desuso, que ya no se usa desde hace mucho tiempo atrás. Claro, y también tenemos, por ejemplo, la escala, por ejemplo, la de Leiden, que es una escala que se dio en función a una ciudad holandesa donde se practicaba bastante la criogenia. O sea, más o menos es una escala que se determina a bajas temperaturas, obviamente bajo 0 Celsius, ¿no? Claro, la escala Leiden tampoco está siendo utilizada en estos momentos. Solamente nosotros nos basamos a estas escalas que estamos viendo. Las 4 escalas nada más vamos a estudiar: Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine, porque son las escalas que actualmente están en vigencia, ¿ya? Por si acaso. Espero entonces que hayas comprendido y que te haya servido.